En esta ocasión vamos a resolver un circuito RLC serie a través de la transformada de Laplace, que aunque no tuvimos tiempo de poderlo modelar en el contexto de la unidad 2 de los métodos de variación de parámetros, coeficientes indeterminados, al menos sí podrán relacionarlo ya directamente con lo que han visto de circuitos 2 o con lo que verán en dicha materia. Recuerden que para resolver un circuito, al menos en la unidad 1, si alcanzamos a ver un circuito RL y un circuito RC, esto queda modelado a través de la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, bueno, ya sabemos, la caída de potencial en una malla es igual a cero. Dicho de otra manera, si yo aplico una fuente de energía de voltaje V, ese voltaje queda distribuido en lo que es el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor. Se ha mencionado también que la ecuación para poder calcular el voltaje en la resistencia era el producto de la corriente por la resistencia. El voltaje en el inductor era L veces la derivada de la corriente respecto al tiempo, y una ecuación distinta que podemos meter ahora es para el voltaje en el capacitor. En la unidad 1, como estábamos limitados a resolverlo a través de una ecuación diferencial de primer orden, pues tuvimos que haber dicho que el voltaje en el capacitor era la carga sobre la capacitancia. Sin embargo, ahora podemos contar con la herramienta de la transformada de Laplace y me permite ya establecer el voltaje del capacitor en términos de la incógnita que me interesa. ¿A qué me refiero? Cuando uno resuelve un circuito, le interesa encontrar la corriente que fluye a través de él. Antes, en la unidad 1, teníamos que encontrar primero la carga y luego por la relación que hay entre la carga y la corriente, podíamos ya encontrar la corriente, pero como un proceso adicional. Ahora resulta que puedo utilizar la ecuación del voltaje en el capacitor expresada a través de una integral, que es 1 sobre c por la integral de 0 a t de i de tau diferencial de tau. Esta ecuación es bastante sencilla de entender. O sea, el hecho de que esté integrando de 0 a t representa todo el tiempo en el que estoy permitiendo que fluya corriente a través de mi capacitor. No sé, si yo dejo que circule corriente por un milisegundo, bueno, sería desde 0 hasta un milisegundo. Y la corriente I de tau se pone en términos de tau porque sabemos que en los límites de la integración no puede estar la variable respecto a la que integro. Entonces, en lugar de poner I de t, que efectivamente la corriente es función del tiempo, se decide poner ese cambio de variable a I de tau respecto a tau. ¿Ok? Entonces, con esas tres ecuaciones y suponiendo que la fuente de voltaje es una fuente constante, una fuente de corriente directa para no complicar el proceso de integración, la ley de Kirchhoff quedaría de la siguiente manera. El voltaje de la fuente va a ser voltaje en la resistencia, sería I por R. Voy a poner ahí de esa manera, pero ya sabemos que I es función del tiempo, más L veces la derivada de I respecto a t, más 1 sobre c, integral de 0 a t de I de tau, diferencial de tau. Okay, ahí está nuestra ecuación. La diferencia es que ya tengo una ecuación íntegro diferencial. O sea, es una ecuación que trae tanto las integrales de una función desconocida. ¿Quién es la función desconocida? Pues es i, porque no sabemos cuánto vale, y está dentro de una integral, y además está dentro de una derivada. Con Laplace no solamente puedo resolver ecuaciones diferenciales, sino también ecuaciones integro-diferenciales o ecuaciones que traigan otro montón de cosas, que más adelante estaremos haciendo esos ejercicios para desarrollar la habilidad.
Pues bueno, esta es la ecuación diferencial que debo de resolver. ¿Qué condiciones iniciales va a tener? Acá arriba en el circuito nos dicen que antes de que, bueno, de hecho, el interruptor, al momento en el que se cierra, tú empiezas a contar a t. O sea, desde que lo cierras, t es igual a 0. Significa que antes de que el interruptor estuviera cerrado, pues no había un flujo de corriente. Por lo tanto, al ser una ecuación diferencial, estaríamos diciendo que nuestras condiciones iniciales son que la corriente en el instante t igual a 0 tiene que ser 0. ¿Ok? Estaba abierto pues el circuito. Voy entonces a transformar. Y cuando se transforma, vamos a poder entender por qué en circuitos 2 nos dicen que cambiemos el circuito a su representación fasorial, diciéndonos que todo lo que sea R lo dejas igual, lo que sea L o inductores los expresas como LS y todo lo que sean capacitores los pones como 1 sobre CS. Y ya de esa manera todo lo puedes tratar como un mero circuito resistivo, ya estás a través de reactancias y pues lo puedes manejar, ¿no? Todo está en la misma unidad. Pero bueno, vamos a ver primero qué pasa. Si esta es la ecuación diferencial, lo que hacemos es transformarla. Vamos a transformar la ecuación. Y recuerden que V es una constante. Entonces, transformando a la constante, me quedaría V sobre S. Y esto va a ser igual a ¿quién? Bueno, si I es función de t, cuando lo transforme, ahora I será función de S. ¿Qué pasa con R? Como es una constante, la saco por linealidad y sería R veces la transformada de I de t. Más, transformo el voltaje en el inductor. Como L es una constante, la voy a sacar. Transformo solamente a la derivada de la corriente. Utilizo la propiedad de la transformada de una derivada, que era S I de S menos I0. Pero el problema ya me está diciendo que como condición inicial considere que la corriente era 0. Más 1 sobre C es constante, lo saco, transformo solamente a la integral. Y esta sí la voy a poner, bueno, la voy a poner aquí. Entonces, si voy a transformar a esta integral, tenemos una propiedad para ello. Dice que la transformada de una integral es la transformada del integrando dividido sobre S, porque era un caso particular de la convolución. ¿Quién es el integrando? I de tau o I de t, como quieran verlo. La transformada de I de t, pues va a ser I de S. Y al dividirlo sobre S, esto es lo que me queda. Entonces, bien, sustituyendo condiciones iniciales, tendríamos B sobre S igual a R I de S más. Como este término vale 0, nomás me queda LS más, perdón, es LS I de S más 1 sobre SC por I de S. Vean que ahora la incógnita de la ecuación es I de S. ¿Ok? Entonces todo lo que tenga I de S lo puedo sumar. Pues bueno, si factorizo a I de S, ¿a quiénes multiplica? A R más LS más 1 sobre SC. Y esto va a ser igual a V sobre S. La importancia de esta ecuación es, yo creo, el núcleo de circuitos 2, cuando ya empiezas a ver circuitos fasoriales. Ya quedó muy feo, voy a quitarlo. ¿Por qué?
Porque vean que aquí estoy sumando R, LS y 1 sobre CS, que son las transformadas de los voltajes de la resistencia, del inductor y del capacitor. Cuando hago esa transformación, lo cambio de dominio, ahora estoy diciendo que tanto resistencias, ohms, inductancias, henrios y capacitores, faradios, todos se pueden sumar como si fueran del mismo tipo de variable. ¿Por qué? Porque ahora estoy trabajando con las reactancias. Y eso es lo que llaman cambiar el circuito a su representación fasorial. Y las reactancias, bueno, ya las puedo trabajar todas como si fuera un circuito puramente resistivo o un circuito donde solamente hubiera elementos del mismo tipo. Si tú quisieras calcular la corriente en una malla que está compuesta únicamente de resistencias, por ejemplo, aquí tenemos, no sé, tres resistencias, R1, R2 y R3, y aquí está el voltaje, pues sabrías que para calcular esta malla sería la corriente por quién? Por R1 más R2 más R3 y todo esto va a ser igual a quién? A B. Porque al final de cuentas I por R es la ley de Ohm y me da voltaje. Entonces, sí, voltaje es igual a voltaje. ¿Okay? Entonces, esa es la forma en la que nosotros cambiamos el circuito a su representación fasorial. Por eso les dicen, mira, si tú tienes una resistencia, te preocupes, déjala como R. Tienes un inductor, ponla como LS. Tienes un capacitor, ponla como 1 entre SC, porque a final de cuentas es la forma rápida de poder llegar a esta sola ecuación. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer la suma de estos términos. Okay, tengo aquí I de S. Como un denominador sería SC. Y ahora me quedaría SCR más S cuadrada LC más 1. Y esto va a ser igual a B sobre S. A ver, confírmenme la suma, ya a estas horas ya. Sí, como un denominador, SC, SCR, S cuadrada LC, perfecto, ahí está. Como I es la incógnita, entonces me interesa resolverla, voy a despejarla. El término SC pasa al numerador, entonces ahora tendría B por S por C, y todo esto pasaría al denominador. Entonces ya tengo una S abajo, aquí sería SCR más S cuadrada LC más 1. Y voy a buscar reducir la expresión. ¿Qué términos puedo cancelar? Puedo cancelar esta S con esta S de acá y nos va a quedar B por C entre S, bueno, los voy a acomodar de una vez, S cuadrada LC más SCR más 1. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bueno, en el denominador vemos que casi todas las fórmulas, en el caso de que se tenga que completar un trinomio cuadrado perfecto, el coeficiente de la S con mayor orden siempre tiene que ser unitario. Entonces, en lugar de tener LC, necesito que haya un 1. Pues bueno, lo que voy a hacer es simplemente en el denominador factorizo a LC y a quién multiplicaría a S cuadrada más, sería S cuadrada más SCR, pero bueno, tendría que dividirlo entre LC
más 1 entre LC. Y por ahí ya empiezan a recordar ciertas cosas. Arriba me queda B por C. De esta primera agrupación puedo cancelar esto con esto. Luego voy a poder cancelar este con este. Y finalmente la ecuación que representa la transformada de la corriente que fluye por el circuito RLC serie quedaría nomás como B sobre L, que al ser una constante la puedo sacar, o la puedo poner ahí. Y esto sería 1 entre S cuadrada más R sobre L por S más 1 sobre LC. Y ya R sobre L y 1 sobre LC, creo que ya empiezan a entenderlo o a relacionarlos con las constantes de tiempo del sistema, cuánto tiempo tarda en alcanzar su carga plena, etc. Bueno, ahora como ya tengo la transformada, pues ya nomás lo que me queda es antitransformar. Decimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pues esto hay que trabajarlo algebraicamente. Vamos a tener que completar el trinomio al cuadrado perfecto. Si ya encontré la transformación, bueno, si ya logré resolver para I de S, ahora comienza el proceso de transformación inversa. Pero primero voy a tener que reescribir a esta expresión, porque no tengo fórmula para esto. Lo que puedo hacer es completar el trinomio al cuadrado perfecto. El coeficiente del término lineal es R sobre L. Lo voy a dividir entre 2 para que nos quede R sobre 2L. Y eso es lo que voy a elevar al cuadrado. Entonces ahora tendríamos S cuadrada más R sobre LS más R cuadrada sobre 4L cuadrada. Y aquí tendríamos menos R cuadrada sobre 4L cuadrada más 1 sobre LC. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí. Estos términos que tengo aquí ya representan un trinomio cuadrado perfecto, el cual ya podría factorizar. Me queda B sobre L. Probablemente ustedes, si ya llevaron esto en circuitos, por ahí empiezan a reconocer lo que es omega, lo que es alfa, o no sé qué términos le hayan asignado, pero yo lo quiero dejar así. Entonces, vamos a factorizar. Todo esto sería S más, signo del término lineal, la raíz de esto, que me va a quedar R sobre 2L al cuadrado. Y le voy a sumar lo que es 1 sobre LC menos R cuadrada sobre 4L. Y aquí arriba me queda nomás un 1. Listo, ya se hizo casi todo el arreglo para IDS. Más o menos podríamos empezar a identificar qué tipo de función esperamos. Este término de aquí representa una traslación en el dominio de S, por lo cual significa que en el dominio de T esto tendría que ser E a la menos R sobre 2L. Y esto de aquí, todo esto que tengo aquí, sería aquí el valor de K cuadrada. Por lo tanto, tendría que completar esta expresión de S agregando adentro de la expresión la raíz
de 1 sobre LC menos R cuadrada sobre 4, esto es cuadrado también, 4L cuadrada. Y para no alterar la expresión, acá también tendremos B sobre L. Voy a borrar esto. Tendríamos aquí afuera 1 sobre la raíz de 1 sobre LC menos R cuadrada sobre 4L cuadrada, que ya estaba también multiplicada por ¿quién? B sobre L, y ahora sí, esto es casi I de S. Porque acá lo que me faltaría es tener S más R sobre 2L al cuadrado más 1 sobre LC menos R cuadrada sobre 4L cuadrada. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ya completamos el escalar que necesitaba la función. Ahora sí ya se puede empezar a transformar inversamente. Entonces, ok, la transformada inversa me va a dar como resultado I de t, ahí como función del tiempo, y voy a tener toda esa constante v sobre L. Aquí tendríamos 1 sobre la raíz de 1 entre LC menos R cuadrada sobre 4L cuadrada. Repito, hay un proceso algebraico que se hace con esta expresión para darles valores de omega cuadrada y alfa cuadrada, pero deliberadamente decidí no hacerlo para que cuando ya se obtenga la expresión, pues podamos ver qué efecto tiene cada uno de los elementos del circuito en la respuesta del sistema, que es la corriente. Entonces, bien, como hay una traslación en S, entonces esto de aquí es una traslación, entonces tendría que haber obligadamente una exponencial a la menos R sobre 2L. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y esto multiplicaría a quién? Pues bueno, si quito la traslación, me quedaría esto que es K entre S cuadrada más esto que es K cuadrada, pues eso corresponde a la transformada de el seno de la raíz de 1 entre LC menos R cuadrada sobre 4L cuadrada por T. Y lo interesante de esto es que la respuesta puede ser oscilante. ¿Okay? Hay muchos tipos de respuestas, que críticamente amortiguado, que bajo amortiguado, que subamortiguado. Pero lo importante es la presencia de la exponencial. Como es una exponencial decreciente, esta que por cierto me comí la t, aquí. Cuando t tome valores considerablemente grandes, ¿qué va a pasar con toda esta expresión? Se va a hacer cero, porque sabemos que si yo calculo el límite cuando t tiende a infinito de una exponencial decreciente, pues la tendencia es acercarse al eje horizontal. Y entonces significa que para valores de t muy grandes no hay corriente o no fluye ya corriente por el circuito eléctrico. ¿Y eso a qué se debe? Pues bueno, sabemos que acá, analizando otra vez la imagen, cuando el capacitor llega a su carga máxima, la diferencia de potencial que voy a tener aquí es exactamente igual a la diferencia de potencial que tengo acá. Por lo tanto, ya no hay corriente, ya no hay pues una diferencia de potencial que permita el flujo de electrones. Entonces, por eso es que esa exponencial define el tiempo
o bueno, va relacionada con el tiempo que se tarda el circuito en alcanzar el estado estable. Como hay una función senoidal, voy a hacerlo aquí de manera muy vaga. Si esto es el eje T y esto fuera la corriente, ¿qué va a suceder? Bueno, que mientras esta exponencial no se haga cero, va a tener un valor diferente, entonces no sé, puedo representarlo así. Pero ya para cierto valor de t, que se llama tiempo de establecimiento, esta exponencial tiene una magnitud que es prácticamente cero. Entonces todo este esquema de aquí, todo este coeficiente va relacionado con el tiempo que necesito para que la parte no estable, o sea, todo esto puede tener oscilaciones, pero a partir de este punto ya la corriente es tan pequeña porque esto tiene una magnitud tan pequeña que podríamos considerarla como cero, o sea, como un comportamiento estable. De hecho, lo denominamos estado estable del circuito, mientras que esto que presenta ese tipo de oscilaciones se le denomina estado transitorio. Ya sea que ustedes decidan de aquí factorizar un signo menos para que en lugar de este más hubiera un signo menos, pues bueno, en lugar de seno, ahora sería un seno hiperbólico. Pero como seno hiperbólico se puede expresar a través de exponenciales, pues tendríamos una situación más o menos similar.